Bueno, para terminar la actividad de la clase de hoy, vamos a ver el segundo tema que dijimos que íbamos a tratar, que era el de fuentes de información. Las fuentes de información es un tema que nosotros del cual ya venimos charlando. Recuerdan, por ejemplo, cuando yo les proponía que para la construcción del marco teórico conceptual deberían hacer una investigación en 4 pasos, donde recolectaban libros, revistas, donde visitaban internet, donde hacían entrevistas a referentes que conocieran el negocio en el cual ustedes estaban pensando incursionar. Entonces la fuente de información es algo que ya nos suena, que ya hemos trabajado y que moderadamente al llegar a este punto ya hemos recolectado. Pero lo que nos pasa es que no le hemos dado un orden, no le hemos dado una sistematización. Esa sistematización es lo que vamos a hacer ahora. Y para eso lo primero que vamos a hacer es distinguir entre 2 tipos de datos o documentos de información útil que nos pueden servir. Las primeras son las fuentes primarias y las segundas son las fuentes secundarias. Que esta es una primera clasificación que nos permite empezar a darle algún orden, algún sentido a todo ese conjunto de elementos que nosotros hemos tratado. Las fuentes primarias son aquellas que nos proporcionan datos de primera mano y que han sido construidas o elaboradas por el propio investigador. O sea, son aquellas fuentes que hemos construido nosotros, donde la información, el dato, lo hemos elaborado nosotros. Una mecánica bastante sencilla para identificar rápidamente de qué tipo de fuente estamos hablando es, por ejemplo, saber qué técnicas hemos utilizado. Por ejemplo, si hemos hecho entrevistas, si hemos hecho observación sistemática, si hemos hecho encuestas, si hemos hecho focus group, mystery shopper. Todas esas técnicas son claramente técnicas que son fuentes primarias, donde nosotros como investigador hemos elaborado el dato. Y acá yo les hago una recomendación cinéfila, una recomendación que nos permite ver cómo en el mundo profesional, en este caso en el mundo de los negocios, se aplican estas técnicas. Entonces les recomiendo ver la película The Big Short. Yo ahí les dejo el tráiler de la película en el Moodle, para que puedan buscar, darle una mirada más profunda, y donde ustedes ven, como por ejemplo el caso de Christian Bale, él va a analizar la película cuenta un poco lo que es la crisis del 2008 y un grupo de inversores, un grupo de personas que identifica que va a ocurrir esta crisis antes de que ocurra, digamos, y que ese descubrimiento es a partir de la investigación, y de investigación de fuentes primarias, algunas documentales y otras entrevistas. Van a ver, por ejemplo, como les decía, Christian Bale, lo que hace es empezar a mirar los documentos de pago y las condiciones de cada una de las hipotecas que se han prestado y que han prestado los bancos. Y a partir de ese análisis se dan cuenta que, bueno, que los deudores de esa hipoteca, los tenedores de esa hipoteca, son una hipoteca con poco sustento, con ningún sustento. Entonces, a partir de ese análisis documental de una fuente primaria, se da cuenta que en algún momento eso va a colapsar. Y el segundo caso es el de Steve Carell, que es lo que hace él y su grupo, sus compañeros de negocio, lo que hace, van a realizar entrevistas. Y se dan cuenta que al entrevistar a los poseedores de estas hipotecas, que son insolventes, que no van a poder, que en algún momento eso se va a cortar, que en algún momento no van a poder seguir pagando esas hipotecas. Entonces, bueno, es un ejercicio, se las recomiendo. La peli toca un tema muy serio de una forma muy amigable y muy dinámica. Se las recomiendo que la vean para ver cómo se utilizan diferentes técnicas de investigación y cómo se recolectan fuentes primarias. Y además eso nos permite hacer una crítica, porque ellos justamente lo que están haciendo es una crítica a las fuentes secundarias. Todo el mundo leía los informes de las grandes calificadoras
sobre lo buena que era esa hipoteca y nadie se ponía a recolectar las fuentes primarias, la base empírica, para chequear si esto era cierto o no. ¿Y cuáles son las fuentes secundarias a las cuales la película hacía una crítica? Bueno, las fuentes secundarias son aquellas donde la información, la reflexión, la construyó otro distinto al investigador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de las calificadoras, o por ejemplo, otro caso sería el riesgo país, que es un tema que nosotros vemos a diario. Bueno, eso es una fuente secundaria, donde una calificadora de riesgo, una empresa que se dedica a juntar fuentes primarias, elabora un informe y califica el riesgo de un país en este caso, o de una empresa. Entonces, estas son fuentes secundarias. Lo mismo, una técnica en general sencilla para identificar rápidamente, es decir, en qué soporte están construidas estas fuentes, estos datos que yo estoy analizando. Si son libros, diarios, páginas web, fuentes de revistas, generalmente van a ser fuentes secundarias, porque el dato lo elaboró un tercero. En este punto voy a hacer un comentario que siempre me consultan y que, bueno, ahora como no lo hacemos en vivo, la clase no va a salir, que es acerca de, por ejemplo, si yo hago una entrevista, en realidad el que tiene el dato es el entrevistado, el que tiene la información es el entrevistado, no yo, porque es una fuente primaria y no secundaria. Bueno, porque en ese caso, el que está transformando eso en una información válida para la investigación es el entrevistador, que va a escribir todo lo que dice el entrevistado, lo va a ordenar de acuerdo a una serie de preguntas, está transformando esos datos en una información válida para la investigación. Entonces, ese proceso de transformación es el que hace la diferencia en que sea una fuente primaria o secundaria, porque el que la está elaborando es el propio investigador. Acá les pongo un ejemplito de una estructura, porque muchas veces nos pasa que entienden claramente qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria. Ustedes tienen fuentes primarias y tienen fuentes secundarias, pero no saben cómo escribirlo. Bueno, ahí yo les pongo un ejemplito, una estructura, por ejemplo, pueden poner un subtitulito, que es fuente de información primaria, y acá citan 1, 2 ejemplos, 3, los que vayan a utilizar, otro subtitulito, fuente de información secundaria, 1, 2, 3 ejemplos, los que vayan a utilizar. La forma de citar la estructura que deben tener esta fuente es un tema que vamos a ver la segunda clase, pero la idea es que ustedes para esta clase vayan organizando lo que tienen de acuerdo a si son fuentes secundarias o primarias. Y además la idea de esta clase es que puedan ya elaborar dentro de su trabajo lo que es la metódica específica, los dos primeros puntos. El primero que vimos en el apartado anterior, en el video anterior, que era acerca de los tipos de estudio, y este apartado que es sobre la fuente de información. Como habrán visto, es un tema súper sencillo. Espero que haya quedado claro. Les dejo el videíto, les recomiendo la peli y cualquier duda, cualquier problema, no duden en contactar. Además recuerden que yo al final de cada clase les dejo las presentaciones para que ustedes las puedan descargar y las tengan en sus computadoras. Bueno, muchas gracias, espero que la clase les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en la próxima clase.